México subordinado. La subordinación en la etapa neoliberal. Cuarta parte. Miguel de la Madrid, 1982-1988. Crisis neoliberal y el inicio del salinato. Sección 8. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Década perdida en el pantano petrolero y del adeudo y el desperdicio de la banca. Si la década de los 80 fue terrible para México, en gran medida se debió a la conjunción de dos factores aciagos que jugaron en su contra: el lacerante endeudamiento en creciente continua y la caída de los precios del petróleo. La actitud del gobierno de José López Portillo con respecto a la OPEP fue de un esquirolaje disimulado. Con el de Miguel de la Madrid se procuró un acercamiento y un trato diplomático, pero con un mercado saturado de crudo, el precio del barril bajaba y había que perseguir clientes y competir contra los de la OPEP, quienes a su vez competían entre sí, no cumpliendo los convenios tarifarios acordados, vendiendo en el mercado alternativo, libre, spot, en el que los países compradores podían regular los precios en su favor. Hacia 1985, la producción mundial de la OPEP llegaba a ser la mitad de la de 1976 y seguía disminuyendo. Así que México decidía bajar el precio de su barril y aumentar la exportación, desesperado por ganar clientes o no perderlos. Lo que no sería problema, puesto que su cliente predilecto estaría dispuesto a comprárselo a precio reducido. Corría el verano de 1985 y había en el mercado un excedente de 3 millones de barriles. Y con los ingresos del petróleo a la baja, el gobierno mexicano no hacía sino disminuir el gasto público de manera automática. Tiempo en el que México pagaba 12,000 millones de dólares al año por concepto de intereses, considerando pedir prestados otros 1,000 millones de dólares. Cierto es que para ese año las perniciosas tasas de interés norteamericanas se reducían un tanto, pero tan perniciosa era la trampa del adeudo que la otra parte del conglomerado del agio anglosajónico, la Citi, no lo hacía por igual. Y no se puede olvidar, no se debe, que el gobierno de México logró que la tasa de interés que prevaleciera en la mayor parte de nuestros créditos fuera la de Londres. Y el gobierno podía anunciar que se iba saliendo del endeudamiento porque el Producto Interno Bruto crecía, pero no era cierto. El Producto Interno Bruto, con un crecimiento del 3.5%, alcanzó los 118,000 millones de dólares, 29.5 billones de pesos en 1984. Pero la deuda externa llegó en 1984 al 85% del Producto Interno Bruto. Y era el caso, pues, de que las renegociaciones sobre la deuda interna, de que las renegociaciones sobre la deuda intentaban aplazar el pago del principal, mientras no se dejaba de seguir cubriendo los intereses puntualmente, y estos solían subir anualmente. Lo crucial del caso radicaba en que se pagaba con petróleo. Entregamos 1,025,000 barriles cada día por ese concepto. A mediados de 1985, las condiciones económicas no mostraban mejoría alguna, simple y sencillamente porque, dadas las condiciones impuestas en el estricto seguimiento del modelo neoliberal, no tenían cómo mejorar. En julio de ese año, el gobierno procede a devaluar el peso, abaratar el petróleo y a esquilmar a la banca nacional, preocupadísimos ante la escasez de divisas porque, oh tremenda calamidad, podían impedir seguir pagando a tiempo el débito. El superávit comercial venía siendo en el 85 inferior en un 41.1% al del año pasado. Las exportaciones disminuían en un 10.1%, mientras que en la contraparte de la balanza las importaciones se incrementaban un 38.6%. Por supuesto, el fondo del balance negativo en las cuentas se debía a la disminución en los ingresos de las exportaciones petroleras, las que disminuyeron un 8.2%
y las no petroleras en un 13.8%, disminuyendo también las reservas de divisas del Banco de México de 8.130 millones de dólares a 6.930 en semanas en las que se debía pagar casi 13.000 millones de pesos en intereses de la deuda externa. La solución era consabida. Dada la ortodoxia neoliberal con la que actuaba la administración de la madrista y sus muy correctos lacayos del imperialismo, por no decir secretarios, agudizar la crisis y redoblar el sacrificio social. La vía, malbaratar el petróleo, devaluar el peso en el mercado libre y dejar sin recursos a la banca nacionalizada, mediante el incremento del encaje legal. El precio del barril ISMO se reducía en 1.24 dólares, mientras que el Maya lo hacía en 7.7 centavos de dólar, sin tomarse en consideración a la OPEP, cuando que hasta ese momento la administración de la madrista venía actuando relativamente de manera mancomunada, evitando una guerra de precios, representando una disminución de precio acumulada al año de 2.49 dólares en el Istmo y 2.27 en el Maya, provocando una pérdida de 1.309 millones de dólares. Y la banca nacionalizada languidecía, explicándose su ineficiencia por las condiciones en las que le ubicaba las medidas contraccionistas del gobierno neoliberal al propiciar el alza en un 90% del encaje legal, significando el porcentaje en ingresos que cada banco debía depositar en el Banco Central, quedándose tan solo con un 10% de su captación, por lo que se veían obligados a encarecer el crédito. Por otra parte, la determinación oficial de hacer entrar a la banca en el mercado especulativo de divisas a través de la operación de casas de cambio propias tuvo su consecuencia prevista: la eliminación del mercado de cambios regulado por el Banco de México, del dólar tipo libre, con la que de hecho el peso enfrenta una devaluación cercana al 35% desde el jueves 11. De 248.27 pesos con que terminó el miércoles, el dólar amaneció al día siguiente en 336 pesos por unidad, paridad que habían fijado previamente los juegos especulativos de las casas de cambio privadas y bancarias, lo que equivalía a dejar en manos de los especuladores ese 20 o 30% de las divisas que tiene desquiciado al mercado. De que las mejoras anunciadas no se materializaban a la mitad del sexenio, se da cuenta con este dato ilustrativo. De abril de 1984 a abril de 1985, el salario mínimo se incrementó apenas 55.5%, mientras que en el mismo periodo la canasta básica subió 224.5%. Y la banca nacionalizada, que debiera ser utilizada para garantizar el desarrollo nacional, se ve imposibilitada a funcionar eficazmente, quedando marginada del leitmotiv que imperaba en la administración tecnocrática neoliberal. No fue instrumento para contener la crisis, sino que la sumieron en ella. La banca nacionalizada no logró superar el funcionamiento aburguesado que la caracteriza, no pudiendo convertirse en una banca de apoyo al ciudadano medio al no cumplir su función de otorgar créditos accesibles para impulsar la producción en el campo y en la industria. Difícil se las veían las empresas que intentaban exportar sin poder pagar los insumos requeridos, cautivos en el círculo vicioso de tener que importar insumos para poder exportar productos con algún valor agregado, y en un ámbito competitivo en el que el desnivel tecnológico no hacía sino acrecentarse. Nulo el financiamiento destinado a la investigación de tecnología. El ahorro venía cayendo de un año a otro. La cartera vencida de las sociedades de crédito se incrementaba en un 40%. Aun y cuando con elevadas tasas de interés se pretendía captar el ahorro, su estrategia no funcionaba. Y esto debido a que de manera colateral el régimen tecnocrático neoliberal alentaba una banca paralela allí y cuando la preferencia por captar dólares y especular permanecía. La desconfianza impera
la gente sigue optando por los dólares y la especulación, o bien por invertir en un sistema financiero paralelo que, dicho sea de paso, se dinamiza en proporción al estancamiento de la banca nacionalizada. Un dato ilustrativo: en el primer semestre, la Bolsa de Valores captó 5 mil billones de pesos, cantidad superior en 25.4% a todo lo obtenido en 1984. Los instrumentos bursátiles promovidos por el propio Estado se hacían más apetecibles, CETES y petrobonos, principalmente, aumentando su empleo en un 100%. ¿Cómo podía competir la banca atrasada y afeada con los más modernos, atractivos y más lucrativos procedimientos bursátiles, a sabiendas de que tan solo el 10% de sus entradas las podía emplear para destinarlas al crédito ante tan elevado encaje legal impuesto, no alcanzando a solventar las más elementales necesidades de crédito que la planta productiva, necesidades de crédito para la planta productiva, haciendo del crédito un préstamo elitista? Es decir, la gran industria, la pequeña y mediana, agobiadas por la crisis, sin recursos, no soportan tasas de interés de hasta 90% por un crédito que además les llega lento y condicionado. Ni siquiera se denotaba una actitud de servicio público en una banca que, al nacionalizarse, debería promover un trato acorde con los intereses del pequeño y mediano empresariado, así como del ciudadano común. Ya no se diga de llevar el crédito al campo. Pero no, se seguían cobrando comisiones por servicios prestados, a pesar de que la nueva reglamentación expresamente lo prohibía, así como se concedían estímulos a las tarjetas de crédito otorgadas de manera preferencial a clientes con probada solvencia económica, tarjetas de crédito ejecutivas para mexicanos de primera. Las tasas de interés de entrada y salida por captar dinero y por prestarlo presentaban una diferencia del 20% a favor del riesgo bancario. Por supuesto, la banca nacionalizada seguía siendo un negocio de la burguesía adinerada que no servía para mejorar la infraestructura o cosa alguna válida para el desarrollo desde abajo. En un entorno generalizado de capitalismo desenfrenado, la banca nacionalizada fungía como patito feo de un sistema entregado al gran capital, presentando las mismas tenencias de cuando era un emporio privado, que lo volvería a hacer a la mayor urgencia, y en eso estaba empeñada la administración de la madrista. Y para comprobar su recurrencia preferente por el sector élite, se seguía desperdiciando en publicidad televisiva una millonada. Televisa recibió de 11 bancos nacionalizados 3.010 millones de pesos por pago adelantado para publicidad de 1985. La banca como Pemex serían empleados por los gobiernos neoliberales como arca a sacrificar y vaca a explotar a destajo para sostener los ingresos del gobierno. Aunque de la banca se desprenderían, retornándola a sus legítimos dueños, neobanqueros que a su vez la traspasarían a extranjeros. Todo un logro del México neoliberal. No había modificación sustantiva alguna, pero lo sustantivo del caso en cuanto a la ineficiencia bancaria radicaba en el apoyo a la banca paralela, lo que se evidencia en el hecho de que los empresarios activos, tales como los industriales agrupados en Canacintra, optan por recurrir a la Bolsa Mexicana de Valores, toda vez que la banca apenas les ha aportado hasta julio 50% de lo solicitado. Ese era el caso. Se prefería a la bolsa por sobre la banca. La bolsa tenía el glamour perdido por la banca nacionalizada, que el manejo de los grandes capitales es cosa de varones de dinero, pero habría que reconocerse que estos son tiburones operando en sus peceras.